Acusan a Trump en la investigación federal sobre la interferencia en las elecciones del 2020. Un jurado investigador acusó al expresidente Donald Trump de 4 cargos penales en el caso del fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos por anular las elecciones del 2020, los cuales condujeron al asalto del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Ahora se espera que Trump comparezca en la Corte Federal de la ciudad de Washington este jueves 3 de agosto a las 4 p.m. La investigación de Smith apunta directamente a los intentos del exmandatario por permanecer en la Casa Blanca luego de perder las elecciones y de socavar la larga tradición estadounidense de una transferencia pacífica del poder presidencial. Así las cosas, los cargos que enfrenta Trump son conspiración por defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de los otros. Durante más de 2 meses después del día de las elecciones, el 3 de noviembre del 2020, el acusado difundió mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad él había ganado, dice la acusación. Estas afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas, agregó el documento refiriéndose a Trump, pero el acusado las difundió de todos modos, para hacer que sus afirmaciones falsas parecieran legítimas, para crear una atmósfera intensa de desconfianza e ira, y para erosionar la fe pública en la administración de las elecciones. La conspiración para anular las elecciones del 2020 hizo añicos las normas presidenciales y culminó con un ataque físico impensable al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando el Congreso estaba reunido para validar la victoria del presidente Joe Biden. Incluso antes de eso, Trump participó en una campaña de presión sin precedentes contra los trabajadores y legisladores electorales estatales, los funcionarios del Departamento de Justicia e incluso su propio vicepresidente, para persuadirlos a descartar los resultados del 2020. El fiscal Smith dijo a medios de comunicación que buscará un juicio rápido y alentó al público a leer la acusación. El ataque a la capital de nuestra nación el 6 de enero del 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense y, como se describe en la acusación, fue alimentada por mentiras, destacó en un breve comunicado. Mentiras del acusado dirigidas a obstruir la función fundamental del proceso del gobierno de Estados Unidos de recopilar, contar y certificar los resultados de una elección presidencial, añadió. La acusación sostiene que Trump y sus cómplices aprovecharon a su favor el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero al continuar los intentos para convencer a los miembros del Congreso de retrasar la certificación de las elecciones ese día. Mientras la violencia se desataba, el acusado y sus cómplices utilizaron la interrupción y redoblaron sus esfuerzos para presentar afirmaciones falsas de fraude electoral y convencer a los miembros del Congreso de retrasar aún más la certificación basándose en esas afirmaciones, de acuerdo al documento. Según la acusación, Trump había engañado a muchos agitadores para que creyeran que el entonces vicepresidente Mike Pence podría cambiar los resultados de las elecciones para que Trump fuera el vencedor. Trump siempre ha negado cualquier sugerencia de que él se equivocó después de las elecciones del 2020. John Lauro, abogado adjunto de Trump en el caso del 6 de enero, le dijo a Fox News que Trump fue acusado simplemente de decir en qué creía y las políticas y el discurso político que llevó a cabo como presidente. Lauro criticó los cargos por ser una regurgitación de las acusaciones del informe del 6 de enero y defendió las acciones de su cliente antes de ese día. Nada se hizo de una manera que no fuera constitucionalmente permisible, afirmó Lauro. Nada de eso fue obstructivo. La Casa Blanca se negó a comentar. Lo remitiremos al Departamento de Justicia, que lleva a cabo sus investigaciones penales de forma independiente, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams. ¿A quién más incluye la acusación? La acusación dice que Trump reclutó a cómplices para ayudarle en sus esfuerzos criminales para anular los resultados legítimos de las votaciones y para retener el poder.
Los documentos hacen referencia repetidamente a 6 de estos supuestos cómplices. Sin embargo, como práctica común, sus identidades se mantienen bajo reserva porque no han sido acusados de ningún delito. Aún así, basándose en las citas de la acusación y en contextos adicionales, CNN pudo identificar a 5 de los 6 supuestos cómplices. Estos son: el primer supuesto cómplice es Rudy Giuliani, el ex abogado de Trump. Entre otras cosas, el escrito de acusación cita un mensaje de voz que el supuesto cómplice 1 dejó a un senador de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Las citas de las acusaciones coinciden con las de la llamada de Giuliani destinada al senador republicano Tommy Tuberville, según reportaron CNN y otros medios. El segundo supuesto cómplice es John Eastman, también ex abogado de Trump. Entre otros elementos, la acusación menciona que el supuesto cómplice 2 circuló en memorándum de 2 páginas con un plan para que el entonces vicepresidente Mike Pence anulara las elecciones del 2020 mientras presidía la certificación del Congreso Electoral el 6 de enero del 2021. La acusación cita el memorándum y esas citas coinciden con un documento también de 2 páginas que Eastman escribió, según informó y publicó CNN. El tercer supuesto cómplice es Sidney Powell, ex abogada de Trump. Entre otras cosas, la acusación dice que el supuesto cómplice 3 presentó una demanda contra el gobernador de Georgia el 25 de noviembre del 2020, argumentando fraude electoral masivo, y que la demanda fue desestimada el 7 de diciembre del 2020. Estas fechas y citas coinciden con la demanda federal que Powell presentó contra el gobernador de Georgia, Brian Kemp. El cuarto supuesto cómplice es Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia. La acusación identifica al supuesto cómplice 4 como un funcionario del Departamento de Justicia. La acusación también cita un correo electrónico que un alto cargo del Departamento de Justicia envió a Clark, refutando los intentos de este último de utilizar al departamento para anular las elecciones. Las citas de ese correo electrónico coinciden directamente con las citas de un correo electrónico enviado a Clark. Según un informe del Senado sobre cómo Trump intentó convertir en arma al Departamento de Justicia en el 2020. El quinto supuesto cómplice es el abogado a favor de Trump, Kenneth Chesebro. Entre otras cosas, la acusación hace referencia a un memorándum de correo electrónico que el supuesto cómplice 5 envió a Giuliani el 13 de diciembre del 2020 sobre la trama de los electores falsos. El remitente del correo electrónico, el destinatario, la fecha y el contenido coinciden directamente con un correo electrónico que Chesebro envió a Giuliani, según una copia del correo electrónico hecha pública por la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero. La identidad del sexto supuesto cómplice no es clara. La acusación dice que se trata de un consultor político que ayudó a implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales con el fin de obstruir el procedimiento de certificación. La acusación también vincula a esta persona con la lista falsa de electores de Pensilvania. El primer cargo penal al que se enfrenta Trump, conspiración para defraudar a Estados Unidos, se presenta en virtud de un estatuto que puede utilizarse para procesar una amplia gama de conspiraciones en las que participan 2 o más personas para infringir la legislación estadounidense. 2 de los cargos a los que se enfrenta el expresidente Donald Trump están relacionados con la obstrucción de un acto oficial, en virtud de disposiciones incluidas en una ley federal sobre manipulación de testigos que también se ha utilizado para procesar a algunos de los agitadores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Estos cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. La conveniencia de utilizar la ley para procesar a los agitadores ha sido objeto de litigio en los casos del asalto al Capitolio. Trump también se enfrenta a un cargo de conspiración contra los derechos de otros en virtud de una ley de derechos civiles de la era de la reconstrucción. La ley prohíbe que 2 o más personas conspiren para lesionar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizados por la Constitución o las leyes de Estados Unidos.
Conlleva una pena máxima de 10 años de prisión a menos que la conspiración tenga como resultado la muerte. Lo que está en juego, la decisión del fiscal Smith de presentar cargos, pondrá a prueba el hecho de si el sistema de justicia penal se puede usar para hacer que Trump rinda cuentas por su conducta postelectoral después de que fue absuelto en su juicio político relacionado con sus acciones ese día. Esta acusación es la segunda vez en tan solo 2 meses que Smith presenta cargos contra Trump. En junio, el expresidente fue acusado de retención de documentos clasificados y conspiración con un alto asesor para ocultárselos al gobierno y sus propios abogados. Y además, en marzo, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a Trump de cargos estatales por falsificación de registros comerciales. Trump se declaró inocente en ambos casos y es probable que lo haga nuevamente ahora. La nueva acusación de Smith llega cuando Trump se mantiene como el favorito para la candidatura presidencial republicana del 2024. Las dos primeras acusaciones tuvieron poco impacto en su carrera por ganar la contienda. La acusación de marzo contra Trump marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrentó cargos penales. Ahora hay 3 casos separados y simultáneos en los que el exmandatario enfrenta acusaciones por delitos graves, que se desarrollarán mientras Trump intenta regresar a la Casa Blanca en el 2024, luego de su derrota ante Biden en el 2020. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.